Continuamos con las terceras jornadas de salud y VIH aquí en la Universidad de La Laguna, en el aulario de Guajara. Gracias a quienes continúan acompañándonos presencialmente y a quienes también están siguiéndonos a través de streaming. Aprovecho la ocasión también para lanzar un agradecimiento a todo el equipo técnico que está con la grabación y con el servicio de streaming. Vamos a la siguiente mesa, que bueno, en principio era una ponencia, pero que vamos a hacer en formato de mesa. Han empezado a crecer el número de personas que nos acompañan y yo estoy orgullosísimo de poder moderar, presentar a las personas que me acompañan y a la persona que en breve nos acompañará también, porque vamos a hablar de un proyecto que es pionero y que nace de alguna forma también aquí en Canarias, en la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria. Tenemos aquí a nuestro lado a una parte de las personas que son artífices de ese proyecto, que además, pues bueno, ha sido recientemente, les veía en unas fotos en Madrid, reconocido, ¿no? Como finalista en un certamen de reconocimiento de premios en este sentido y bueno, es muy importante sobre esto abordar lo que supone un ejemplo de buenas prácticas en la atención sanitaria transcompetente, positiva, ¿no? Voy a presentar primero a quienes me acompañan en la mesa y así les doy la palabra para que se organicen y puedan pues, contarles este maravilloso proyecto. A mi izquierda, a su derecha en el caso de ustedes, me acompaña María Elisa de Castro Peraza, que es enfermera desde hace 35 años. Actualmente trabaja en la docencia de alumnado de enfermería de pregrado y es la decana de la Facultad de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria, perteneciente al Servicio Canario de Salud y adscrita a la Universidad de La Laguna. Desde que en 2017 tiene su primer contacto con la realidad de las personas trans, trabaja desde la investigación para contribuir a generar una atención de salud trans competente. En este sentido, lidera un grupo de trabajo interdisciplinar que tiene 7 publicaciones en los primeros cuartiles de Journal Citation Report y Scopus. En concreto, ahora mismo tiene 2 artículos más en fase de revisión en la Revista Española de Salud Pública. Desde el año 2019 hasta nuestros días, ha tenido 3 proyectos de investigación financiados, uno de ellos activo, y ha presentado varios trabajos a congresos. El grupo de investigación imparte charlas y talleres tanto a pregrados como a posgrados. Además, mantienen en la facultad una línea de investigación específica sobre la realidad trans. Es directora de la tesis Atención Sanitaria Transcompetente, que se defendió en la Universidad de La Laguna en el año 2020 y actualmente ella y su grupo han obtenido, fruto de este proyecto del que nos van a hablar, el segundo premio a nivel nacional de la Fundación Enfermería por este trabajo que hoy se presenta. Presento al resto de personas que nos acompañan en la mesa, también por seguir por la rama sanitaria. Se acaba de incorporar aquí un compañero, Francisco Javier Castro Molina, que es enfermero de salud mental, profesor de la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de Candelaria, de la Universidad de La Laguna y en la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de Tenerife. Y además es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y forma parte del equipo de investigación de este proyecto, además de, y me voy a tomar esta licencia, un placer tenerlo también como compañero estudiante, en este caso, del experto en docencia universitaria. Y por otro lado, Olga Díaz es profesora de enseñanza secundaria desde 1987, docente en el Centro de Enseñanza a Distancia de Santa Cruz de Tenerife, Mercedes Pinto, desde el año 1992, doctora en Filología Griega por la Universidad de Sevilla y experta como tutora online diplomada por la Universidad de Salamanca y la Università Ca' Foscari de Venecia. Foscari, perdón. Madre mía. Miembro del Grupo de Investigación GRIAL de la Universidad de Salamanca y del equipo de investigación de Transcan de la Universidad de La Laguna y, ante todo, orgullosa madre de 2 personas trans, que es por lo que yo la conocí, gracias al activismo y al maravilloso trabajo desarrollado en la Asociación Crisali. Me callo y les doy la palabra. Primero, Elisa, cuando quieras. Si pudieran, por favor, poner la presentación. La verdad es que después de esta presentación, dices, espero no haber generado muchas expectativas muy altas después de la presentación. Nosotros lo que les vamos a traer hoy es el producto del trabajo que llevamos haciendo desde hace ya algún tiempo y que ha tenido pues sus frutos, como decía antes Sergio, en un premio. Aunque el verdadero premio para nosotros ha sido poder trabajar con las familias y con los niños trans. Decirles que estos últimos días hemos tenido muchas sensaciones al respecto. Nuestra comunidad es una comunidad magnífica. Nuestros niños están mucho mejor
todo es mejorable, pero mucho mejor que otras comunidades de nuestro mismo país, donde no es tan fácil, y entre comillas fácil, porque aquí tampoco lo es, ser un niño trans, ni mucho menos ser el papá o la mamá de un niño o una niña trans. Nuestro proyecto se llama TransKids y nosotros venimos a presentarles los resultados del proyecto. Ya es un proyecto que tenemos ejecutado. A ver si... Vale. Les hago un poco un resumen. El proyecto grande de donde emana TransKids se llama TransKin, que es un proyecto financiado que tenemos activo. No es fácil conseguir financiación aún en nuestra comunidad para proyectos de este tipo, pero bueno, la Fundación Canaria de Investigación y Salud al final se avino, de hecho es el segundo proyecto que tenemos financiado, y buscamos generar entornos sanitarios inclusivos centrados en la persona trans. De ahí emana el proyecto TransKids, que trata básicamente de la infancia trans. Y también ahí se interesó por este proyecto, se interesó además alumni. Nosotros somos un grupo de trabajo formado por enfermeros, médicos, psicólogos, docentes, antropólogos, personas cis y personas trans, porque no siempre las personas cis vamos a saber hablar por la boca, ni siempre ni nunca, por la boca de las personas trans. Comenzamos a trabajar como grupo en el año 2018. ¿Cuál era nuestro objetivo con este proyecto, con el de TransKids? Era conocer la situación actual de las familias, de los niños trans y de los propios niños y detectar cuáles eran sus necesidades para contribuir a solventarlas. La finalidad principal era que con los materiales que nosotros lográramos sacar de aquello que los padres y los propios niños nos contaran, esos materiales poderlos entregar tanto a Transcan, que por si no saben lo que es la unidad de acompañamiento a las personas trans del Servicio Canario de Salud, como a la Asociación Crisalis de niños, padres, madres y familias de niños y adolescentes trans, que eran verdaderamente los receptores de nuestro trabajo. ¿Qué metodología utilizamos? Pues una metodología que a veces está cuestionada, metodología cualitativa, pero verdaderamente el fenómeno de vivir el acompañamiento a nuestros hijos difícilmente se puede hacer desde lo cuantitativo, desde lo numérico y desde las P's significativas o no y desde las N's de tamaños muestrales. Por tanto, cogimos el camino de la cualitativa sabiendo que eso nos podría costar caro. Al final, la verdad es que no nos ha salido demasiado caro. Se ha podido ir solventando bien de cara a las estrictas estructuras académicas que si no ven una P y no ven una N, te consideran un investigador de segunda fila. Trabajamos con un grupo de niñas de diversas edades que habían iniciado su tránsito social entre 1 y 5 años antes y que eran apoyados por sus padres en ese tránsito, que no todos los niños tienen la suerte de decir que sus padres los apoyan en este tránsito tan complicado. Y trabajamos también con el grupo de adultos que eran sus familias, padres, madres, alguna tía muy implicada por cercanía y abuelos. Y esto que ven aquí y que se plasma en una diapo colorista es todo el producto de nuestro trabajo. Está puesto de forma colorista para que sea más clarificador. En la parte de arriba están los resultados que obtuvimos del trabajo con el grupo de niñas. En la parte de abajo, en color azul, el trabajo que obtuvimos con las familias. En la parte verde tienen una casualidad de la vida, pero que puede ser útil y que por tanto la incorporamos al trabajo. Y en la parte izquierda tienen el futuro, qué es lo que nosotros planteamos y cómo creemos que esto debería de continuar. Me voy a permitir ir paso por paso, dando yo una pincelada a todo el proyecto para después dar paso a mis compañeros, tanto a Olga como a Javi, que pondrán su aporte respecto a la familia y respecto a los sentimientos de los propios profesionales que participamos. Con el tema de los niños, nuestro objetivo principal fue una cosa que todo el mundo que está fuera de estas familias y de estos niños parece cuestionar, y es si esto será un capricho o si verdaderamente nuestros niños, los niños de nuestra comunidad que se identifican como personas trans, aunque no sepan decirlo, verdaderamente tienen esa persistencia de género cuando la vida pasa. Eso fue lo que nos planteamos nosotros básicamente probar. Y otra cosa que queríamos probar era cómo es la interacción grupal entre estos niños cuando se sienten entre iguales. Porque estos niños, sobre todo los más mayorcitos, en el colegio
y en el instituto andan más machacados de lo que a nosotros nos gustaría, porque no deberían de ser machacados de ninguna manera. Pero aquí la verdad es que estoy hablando, y me encanta, en un ambiente bastante friendly, me siento cómoda, no como en otros foros donde me ha tocado hablar de esto. Entonces, utilizo la palabra niños machacados porque creo que saben a lo que me refiero y en otros foros no me atrevería a decirlo. Mantendría la chaqueta de que me han traído aquí como investigadora, pues asepsia total. En este caso no, porque creo que hay que ponerle ese punto afectivo que verdaderamente estas familias, estos niños y los que los tratamos de ayudar también nos merecemos. Pues bien, esos eran nuestros dos objetivos, ver si esa persistencia de género se correspondía cuando los niños se proyectaban a futuro y ver cómo se sentían en la interacción grupal entre ellos. Bueno, los resultados se plasmaron en un relato que ellos escribían, en un dibujo que ellos pintaban, ahí tienen algunos ejemplos, bien cogiendo una silueta prediseñada o bien a mano libre, y un audio que ellos nos contaban. Cada uno de estos niños llevaba su informe de resultado elaborado por especialistas. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? Bueno, pues usando esos relatos y por medio del arte, los niños fueron capaces de expresarse libremente, de jugar entre ellos. De hecho, estábamos celebrando esta reunión en el Hospital de la Candelaria, en la sede de la escuela, pero estamos dentro del Hospital de la Candelaria y yo pensé que venía seguridad, porque un grupo de niños jugando en aquel hospital, digo, viene seguridad y me desalojan el local. O sea, eran niños como cualquier otro grupo de niños, fantástico, ruidoso, que no hay quien los aguante a los 5 minutos. Eso es un grupo de niños. Eso con respecto a cómo ellos se relacionaron entre ellos, desde el más echadito para adelante hasta la más tímida, hasta fantástico. Y luego, cuando se proyectaban hacia futuro, concordancia absoluta. Hablo de Quanti, lo digo, de Quali, perdón, lo digo por si alguno nos ha seguido en redes. En Quali podemos decir concordancia absoluta. Si yo tengo 14 niños y los 14 en el futuro se proyectan con el mismo género que el actual, yo puedo hablar de concordancia absoluta. Si esto fuera Quanti, me dirían, cuidado, que la probabilidad 1 no existe, pero es que es Quali. Entonces, por ahí han intentado desmontarnos nuestra investigación, no pasa nada, no pasa nada. Para determinadas cuestiones hay que ponerse un cuero bastante duro. Ya saben ustedes, que cada uno en su lugar, ya lo saben ustedes. El caso es que los niños todos se proyectaron a futuro, una quería ser sismóloga, el otro quería ser astronauta, el otro, pero se proyectaban en el género que ellos se les había permitido transitar porque era el que ellos vivían. Incluso un niñito, jovencito, ya empezaba a dar esas muestras de no binarismo, que a uno le parece que el no binarismo es una cuestión de adultos disconformes. No, estamos hablando de niños, todavía en edad infantil. Por cierto, decirles, sin que parezca pedante, pero el premio no es para nosotros, sino es para los críos, que ese póster llevó un premio en un congreso. Fue la primera vez que nos sentimos súper reconfortados porque trabajando este tema nos llevábamos un premio. Eso con los niños. ¿Qué pasó con las familias? Con las familias fue una experiencia maravillosa también. ¿Qué buscábamos en las familias? Pues nosotros queríamos explorar en profundidad las experiencias de esos padres y madres que habían apoyado, que fíjense ustedes que se dice en una frase, y fíjense ustedes que ahí está el quid de la cuestión, que habían apoyado el tránsito social temprano de sus hijos, porque otros padres y otras madres simplemente miran para otro lado, y esos niños llevan otro desarrollo completamente distinto. Padres valientes que habían visto signos en sus hijos de que esto era evidente y habían decidido apoyarlos. Trabajamos con grupos focales, como les decía antes, trabajamos con 14 familias, familias funcionales, familias de nivel sociocultural medio alto y familias de zonas urbanas. Como les decía antes, que habían permitido el tránsito social de sus hijos entre 1 año y 5 años previos. Estuvimos dialogando con ellos y los resultados provienen del diálogo. No buscábamos ni siquiera consenso, sino que la gente opinara y si discrepaba, pues tan amigos, y si consensuaban, pues tan amigos también. ¿Qué encontramos? Pues miren, nuestro estudio encontró cambios positivos en el humor del niño, cambios positivos en las relaciones familiares y sociales, mejor afrontamiento ante los cambios, la familia se flexibilizaba y había pues una persistencia y una concordancia con el género en esos niños. La familia también tenía miedo al estigma, miedo a equivocarse,
miedo al futuro, a poco que nos pongamos en su piel lo entendemos, y además necesidad de referentes transpositivos. Esos son los resultados de nuestra familia. Aquí, vuelvo ahora mismo sobre esta diapo, aquí les pongo una diapo imposible de leer, pero la quiero poner porque todas esas imágenes que ven ahí cogimos cada uno de nuestros resultados y los confrontamos con la literatura científica. ¿Qué decía la literatura? ¿Nuestros padres están locos? ¿Nuestros padres están haciendo cosas que nadie ha hecho antes? ¿O nuestros padres convergen con la literatura científica que parece que es lo que nos da la carta de validez? No digo lo que pienso, digo lo que se supone, ¿no? Pues efectivamente hubo una gran concordancia, lo cual nos tranquilizó a nosotros como investigadores, pero sobre todo a esos padres que aquel camino tan difícil que han cogido tiene una correspondencia en otros padres de otros lugares, de culturas similares a la nuestra, que han hecho lo mismo. Aquí hay un cuadro sinóptico de los resultados que obtuvimos, que se los leí antes por encima. Está un poquito más desglosado. Además de los resultados, los padres necesitaban mecanismos de resiliencia para seguir adelante y además necesidad de referentes transpositivos, poder mirar hacia afuera y encontrar personas de éxito, y personas de éxito no son personas millonarias, sino personas perfectamente comunes, vamos a decir así, que les permitieran afrontar el futuro de sus hijos con una mayor tranquilidad. Cuando uno decide por sí mismo, ¿será más fácil o será más difícil? Cuando uno decide por otra persona, que además es un niño, es francamente complicado. Con lo cual, nuestro reconocimiento a los padres que han decidido dar ese paso por el bienestar de sus hijos. Eso es algo que aprendimos en la investigación a fuego. ¿Qué nos piden las familias? Las familias nos pidieron información. Yo quiero acudir a la consulta de Trascan y salir de allí con la cabeza llena de cosas, pero con algo que yo después pueda compartir con mi marido, con mi mujer o con mi pareja o con mi madre que no me pudo acompañar en la consulta. También quiero referentes transpositivos, como les decía antes. Quiero mirar hacia afuera y no encontrar que solamente las personas trans terminan dedicándose a determinadas esferas sociales, sino que están perfectamente integradas en todo nuestro entorno. Y quiero, y además fue fantástico porque nos pusieron la cara colorada a los sanitarios con toda la razón, quiero que ustedes sanitarios se formen, porque no es por nada, pero ustedes no saben cómo atenderlo. Así, dicho así, y además es que tiene razón, como sanitaria lo puedo decir. Más despacito, dípticos informativos. En la consulta de Trascan, Tenerife, aunque los dípticos ahora están en poder de todo Trascan Canarias, pero se validaron en la consulta Trascan Tenerife 3 dípticos con información. Información de la infancia trans en las 3 etapas. Cuando solamente es el tránsito social lo que estos niños necesitan, cuando llegamos al difícil momento para las familias de los bloqueadores hormonales, o cuando llegamos al más difícil momento para las familias de la hormonación. Los trípticos tienen todos el mismo formato, una información, unas historias de vida narradas por los propios padres y madres de niños de edades similares a los que el tríptico se refiere, que esto fue muy valorado por los nuevos padres que se enfrentan a esta situación, cuando hicimos la validación de los cuestionarios, mediante cuestionarios de los dípticos, y por la parte de dentro tienen algunas definiciones claves para poder hablar sin ofender, sino conociendo la terminología, qué significa en el lado derecho del díptico, qué significa el paso que se está dando, y en el lado izquierdo, en la parte de abajo, y después qué. Cuando yo este paso ya lo haya dado, ¿después qué? Pues este fue el del tránsito social, continuó, como les decía, con los bloqueadores hormonales, fíjense la analogía de la matita, de la plantita, y terminó los dípticos informativos con la hormonación. Esto a veces me pasa y a veces no me pasa. ¿Dónde tengo que apuntar? Ah, claro, claro. Vale. Disculpen que le di donde no era ahora. Vale. Les decía, ¿qué más cosas nos pedían los padres? Referentes transpositivos. ¿Qué se nos ocurrió hacer? Pues miren, encontramos
todos estos chicos que ven ustedes en pantalla ahora mismo son chicos trans. Algunos seguro que ustedes los conocen, otros no. Son chicos trans que han prestado su testimonio para estos padres. Pero vamos a ver, ¿su testimonio de qué manera? Nosotros les dijimos, los padres nos han pedido esto. No les interesa necesariamente tu tránsito como individuo. Les interesa saber que tú eres una persona de éxito y me van a permitir, y yo creo que nos estamos entendiendo, ya les decía antes que esto es un ambiente friendly y me encanta estar aquí porque hay un montón de cosas que no tengo que explicar. A las personas les interesa que cuentes, pues que eres una enfermera o un estudiante de ingeniería informática, o sea, que eres cualquier chico más o cualquier chica más. Si tú quieres hablar de tu tránsito, habla. Y lo que sí les pedimos fue, y si ustedes quieren, en el momentito final del vídeo, dedíquenle unas palabras a esos padres, pero no que guay son, que también, si les apetece, sino qué hubiera agradecido yo cuando yo me encontré en la situación de tener que hablar con mis padres y decirles, pa o ma, sobre todo ma, me está pasando esto. Todos esos vídeos se grabaron. Además nos pareció importante grabar vídeos de parejas, porque ese es otro de los miedos que tienen los padres, la relación afectiva, en principio de amistad y más adelante de pareja. Pues grabamos un vídeo específico de 2 parejas y una amiga y un amigo. Y además tenemos incluso el vídeo, no lo íbamos a poner ahora de todas formas, si queda tiempo lo podemos poner después, ella, mi compañero Javi, decidirá en función del tiempo si lo ponemos o no. Si no lo ponemos con toda el alma, pues se los podemos ceder. También tenemos una persona que ya es una persona mayor, que es Terry Medoro. Pero cuando pedimos gente joven para grabar y él se postula. Y dijimos, no, Terry, es que claro, es que estamos hablando y de repente me veo a mí misma, pero ¿y por qué lo voy a excluir? No estoy excluyendo a nadie, lo excluyo por razón de edad, pero no mola. Entonces, ¿qué hicimos? Lo incluimos y contó una historia preciosa, su historia de vida. Como decíamos antes en la charla anterior, cómo no es lo mismo la historia de Daniela o de Alicia, que son chiquitas ahora, que tienen 21 años, que la historia de Terry, que tiene mi edad. Y yo creo que a los padres, aquí hay padres que nos podrán decir si sí o si no, también les ha aportado la historia de Terry. Pues luego, si queda tiempo, veremos uno de los vídeos. Y lo último que nos pedían las familias, que no era poco, es, pero fórmense, en fin. Bueno, pues afortunadamente nuestra comunidad, como les decía antes, es una comunidad bastante trans-friendly. De hecho, la última experiencia en Madrid no ha sido exactamente esa. Madrid yo no diría que es una comunidad trans-friendly. Y de hecho tenemos algún contacto hecho con personas de otras comunidades que quieren que les contemos un poco esto en profundidad para ver qué otras cosas se pueden hacer o qué cosas de estas pueden hacer ellos en Valencia o en Barcelona, lo cual me parece genial francamente. Bueno, pues en nuestras leyes se nos exhorta, se nos obliga a los profesionales a tener una formación en esta materia. Lo que pasa es que los que no quieren llevarlo para adelante dicen que nuestros planes de estudios, los de ciencias de la salud, son inexpugnables porque vienen regulados por el ministerio. Pues son dos verdades, pero las podemos hacer converger. Vale, no lo metas en un plan de estudios, no lo metas en una asignatura ministerialmente regulada. Haz un taller, abre una línea de trabajo de fin de grado. En asignaturas optativas de otro corte, psicosociales, por ejemplo, mete alguna formación. Eso es lo que hemos hecho en el centro que tengo el honor de poder dirigir. Estamos formando enfermeros que son ahora mismo los enfermeros en formación, serán los enfermeros que nos atiendan en el futuro, dándoles formación de esta línea de trabajo. También el Colegio de Enfermería se ha mostrado favorable a cedernos un espacio para formar a enfermeros ya posgraduados. Porque enfermeros de momento es nuestro campo. Cuando el ruido empieza a superarnos, pues probablemente sean otras profesiones. Estoy convencida que sean otras profesiones porque incluso dentro de nuestro propio grupo hay profesiones que pueden empujar a que se siga esto mismo. Y además es un honor también decirles que la matrícula de honor del curso pasado de un trabajo de fin de grado fue precisamente una consulta de salud inclusiva
que lo dieron por llamar Transfórmate, lo cual me parece interesante. Ya no fue la diabetes, que es interesantísima en nuestra comunidad, pero nadie pone en duda lo interesantísima que es la diabetes o el cáncer de colon, mientras que esta familia tiene que estar constantemente justificándose delante de todo el mundo. Entonces, pues sí, nos encantó que ese trabajo de fin de grado se llevara a la matrícula de honor. Ya casi para terminar mi parte, por las casualidades de la vida, una de las niñas, que ya no es una niña, que es una mujercita, mujercita por edad me refiero, una niña agromiraria, nos cuenta que cómo sus padres la rechazan, cómo ella tiene que caminar todo esto en solitario y cómo encuentra alivio, fíjense ustedes qué curioso, en un gato. Eso nos dio mucho que pensar. Entonces, ¿qué hicimos? Como la historia de ella, volvemos a lo mismo, cuando una persona te cuenta una historia puede ser súper relevante, pero se le da una carta quizá de menos interés, nosotros que también nos sabemos vestir con la chaqueta de ahora me van a hacer caso en otros foros, hicimos una mismísima revisión de la literatura. Toma, para ver si habían referencias acerca de si el uso de mascotas podría aliviar la... Me van a permitir que utilice el término transfobia. Pueden ustedes hablar de transfobia más fina, más sutil, menos sutil. Vamos a dejarlo así. Si después surge, pues lo podemos hablar más en profundidad. Si les ayuda de alguna manera ese uso de mascotas. A personas trans que sufren cuadros de ansiedad y o depresión que muchas veces están generados por el propio entorno donde viven. Bueno, pues efectivamente no encontramos gran cosa que relacionar a las personas trans con el uso de mascotas para aliviar esa sintomatología, pero nosotros que teníamos claro que queríamos trabajar en esto, pues lo que hicimos fue cuadros de ansiedad y depresión con el uso de mascotas, que eso sí que estaba bastante estudiado, cuadros de ansiedad y depresión en personas trans, hicimos la cruzada, los resultados, las conclusiones, perdón, que era la palabra que no me salía. Destacamos que las mascotas son vistas por las personas trans como alguien que te acepta y que te aprecia sin hacer juicios y además mejora la autoeficacia ante las microagresiones, que es un tema que salía de forma redundante, y el estrés psicológico. Y además nos llamó mucho la atención que dependiendo de la personalidad de la persona, llevaba un gato, llevaba un perro, llevaba otras cosas. Esto no quiero hacer más hincapié en esto, es una parte más de la investigación, pero que nos resultó curiosa. Futuro, ¿qué nos planteamos a futuro? Pues nos planteamos que Transcan, la unidad de atención a las personas trans del Servicio Canario de Salud, esté completa, es decir, que se dote al menos de un enfermero. Hay un solo médico gestor de casos que se tiene que hacer cargo de todo, francamente complicado. Esa puerta la estamos tocando, vamos a ver si hay suerte y prospera. Porque ¿qué es lo que nos ha enseñado la vida que puede ser muy útil? Los grupos de apoyo con personas expertas. ¿Y quiénes son las personas expertas? Las personas expertas son los padres que ya han pasado por ahí con otros padres que están empezando, los niños que ya han pasado por ahí con otros niños que se están intentando definir ahora mismo. Y también queremos generar estructuras formativas estables dentro de los profesionales de las ciencias de la salud. Seguro que en educación también hay cosas que decir y seguro que en otros ámbitos también, pero yo solo me atrevo a hablar de ciencias de la salud, que es lo que me compete. Y por mi parte, esto es la transversalidad, digamos, a la pincelada de todo el proyecto. Bien, pues entonces me toca a mí ahora. Mi rol dentro de este equipo ha sido el ser la persona facilitadora de los encuentros de los grupos focales, especialmente con la familia. Y de hecho esa fue mi primera participación. Luego ya las cosas se fueron complicando, como muy bien ha contado Marisa, ¿no? Creo que además lo ha narrado de una manera impecable. Elegante. Impecable. Elegante. A priori nosotros, por supuesto, teníamos una serie de puntos de partida o de supuestos, a raíz un poco de la tesis que también se presentó el año pasado aquí, y todo esto de por dónde podían ir los tiros. Pero tener a las personas adultas responsables de las personas menores trans delante y sobre todo tener a las personas menores trans entre ellas jugando en un entorno poco dirigido, poco formal, en el que se podían expresar, supuso un cambio radical, ¿no?
De ese encuentro con las familias yo destacaría una palabra que sería la palabra miedo. Todas las personas que estábamos ahí nos habíamos tenido que enfrentar a un miedo muy grande, a un miedo muy paralizador, a una losa de incertidumbre, porque nadie sabe a priori en qué consiste ser una persona trans, y cuando lo vives con una de las personas que más quieres en el mundo, pues algo de tu corazón también se echa para atrás, ¿no? Se tambalea. Y ese miedo, cada una de las familias que estábamos en el grupo focal, estamos en distintas fases y en distintas maneras de lidiar con ese miedo. Hubo incluso una persona que a mí me llamó mucho la atención del ámbito sanitario, una persona que ha hecho un montón de acompañamientos con otras familias, pero que era la primera vez que contaba cómo había sido el tránsito en su familia. Entonces creo que el punto fuerte de ese grupo focal fue que se creó una atmósfera de acompañamiento, de respeto y de escucha. Y esa atmósfera de acompañamiento, de respeto y de escucha estaba formada por personas que en primera persona estaban viviendo o habían vivido la situación de transexualidad cercana, personas expertas que estaban simplemente escuchando, y esas personas expertas podían ser cis o podían ser trans, podían ser heteros o podían ser homosexuales, podían ser... Había también en ese grupo una diversidad. Eso dio lugar a que se manifestara un respeto, y a partir de ese respeto, y creo que esto es importante subrayarlo, se rescatara la dignidad de cada una de las personas que estaban interviniendo. Porque sin esa dignidad rescatada a través de algo tan sencillo y tan esperable como es el respeto, no se pone en marcha todo lo demás que vino. Y todo lo demás que vino, pues fue una palabra que a mí me parece que nos es súper, súper necesaria. Esa capacidad de poner en común cómo estábamos y dónde estábamos, nos dio a todas las personas que estábamos allí esperanza. Y creo que es la palabra que vence al miedo. Y creo que es la palabra que tenemos que poner en grande porque nos hacen falta ahora más que nunca. Entonces, si no hubiese habido esa esperanza, las familias no habrían sido capaces de expresar las necesidades. Es decir, no habrían sido capaces de empoderarse y poner en ese nivel de exigencia que contó Marisa, ustedes tienen que formarse. Yo necesito que se escuchen las voces Cuando yo llegué a consulta, por ejemplo, a Transcan, yo habría necesitado escuchar la voz no de unas personas expertas sanitarias. Yo habría necesitado escuchar la voz de otra familia o de otra persona trans que ha pasado por esto antes. No a la tutela a la que normalmente se someten a las personas trans, la supervigilancia, la hipervigilancia a las que somos sometidas también las familias, sino poder hablar en confianza, porque si no el sistema de acompañamiento no es tal, no es acompañamiento, se convierte en juicio y se convierte en cuestionamiento. Y en eso es en lo que hay un amplio consenso dentro, bueno, un amplio no, un total consenso en los resultados de este trabajo, ¿no? Ese empoderamiento fue el motor de todas las investigaciones y de todos los productos que hemos desarrollado. Y allí tengo que decir que hay un segundo momento importante, que es cuando las propias familias que han manifestado las necesidades se implican en la elaboración de los proyectos. Y mandan los audios, los graban, que a gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos, gente que lo hace con más desparpajo, gente que... Pero había una serie de voces diferentes que contaban la experiencia real que había supuesto para ellos esto. Y aquí fuimos muy cuidadosos y quisimos vencer una gran resistencia que hay en los entornos familiares. Y es el papel del hombre, el papel del padre. Normalmente hay más resistencia a expresar ese acompañamiento desde el rol tradicional patriarcal, porque creo que el padre piensa que ha fallado en la transmisión de esos valores patriarcales. Entonces, que hubiera voces masculinas de padres que nos estuvieran contando qué ha supuesto para ellos como padres, sin genérico, padres masculinos, hacer ese acompañamiento supone también un punto de valor, ¿no? Y creo que todo esto que se generó, incluidos los vídeos fueron
ya aquello fue como, realmente nos salimos, vamos a decirlo ahí, nos salimos de lo que habíamos planteado inicialmente, que iba a ser mucho más sencillo, pero se generan unas dinámicas en el grupo que son apabullantes, o sea, son explosivas, ¿no? Y entonces de repente, si las familias quieren referente, toma referente. Vamos a buscar gente, como tú decías, normal y corriente, en ese sentido, que nos pueda hablar y contar su vida y contar lo que quieran. Y ahí estaban esos testimonios que eran maravillosos y que muchas veces surgían cosas inesperadas, cosas como pasó con lo de, ¿no? Con lo de las mascotas, Sí. y que están ahí al servicio de la comunidad y al servicio de las personas que realmente necesitan esa esperanza, que no es ilusoria, que es una esperanza real, que hay personas ya trans en el mundo y que nos acompañan hoy. Y que nos acompañan aquí en esta sala o nos acompañan en streaming o nos acompañan porque están sentados al lado nuestro. Yo he venido en tranvía, en el propio tranvía. ¿No? Que parece que tenemos que buscar a las personas trans, no sé, en otros planetas, ¿no? Y creo que todo eso fue resultado no de la valentía o del coraje, que son palabras que se suelen usar. Yo aquí reivindico una palabra mucho más sencilla, que es la decencia. Y como soy filóloga clásica, rescato el significado de la palabra decencia en latín, decet, es lo que es justo y necesario, lo que es honroso, lo que está bien hacer y además te puede llenar de satisfacción hacerlo. Entonces, esa es la decencia con la que creo que estamos abordando, tanto por parte de las familias como por parte de las personas expertas, como por parte de todas las personas que nos han acompañado todo este proceso. Y el culmen ya fue el pasado fin de semana, cuando nos vamos a Madrid y esta personita que tienen aquí es capaz de movilizar a 20 y tantas personas, que nos vamos al Teatro Real, con todo lo que supone un teatro real de suntuosidad, de señorío, de cis heteronormatividad, vamos a decirlo con todas las palabras, ¿no? Con todas las reglas de protocolo, con todos los controles de protocolo, con todo lo que eso supone, y encontrarnos ahí y aunque no ganáramos, bueno, nosotros íbamos a por todas, hay que decirlo, pero bueno, aunque no ganáramos, porque sabíamos que lidiábamos en un terreno no fácil, ver que se menciona las realidades trans, ver que se proyecta un corto, muy cortito, de 30 segundos, en lo que salen son las personas trans que estaban en el proyecto, a mí me hizo preguntarme cuántas veces las personas trans habían estado en el Teatro Real. ¿Cuántas veces las personas trans se habían subido al final al escenario a hacerse la foto o a estar ahí con el reconocimiento de su dignidad? Y creo que ese fue un momento precioso que luego compartimos, ¿no? Hubo, pues por supuesto, un montón de abrazos, gente que no habíamos llegado a conocernos físicamente antes porque todo esto se generó cuando todavía había COVID activo con pandemia, ¿no? Y el efecto onda. El efecto de que cuando hay otra familia en otras comunidades que se enteran que esto pasa aquí en Canarias, quieren saber qué es lo que hemos hecho, cómo ha sido posible y cómo se puede trabajar con algo que para las familias es fundamental, que es el entorno sanitario. Sin el entorno sanitario, muchas veces no es que no haya salud, es que se merma todos los aspectos de la vida de la persona, ¿no? Entonces creo que esa fue para mí, desde el punto de vista de la familia, que al final estoy representando aquí ahora mismo, el valor, enorme valor que tuvo todo este proyecto y que sigue teniendo. Bueno, me parece que me toca a mí, ¿no? No sé si hay que darle... ¿Aquí se me oye? Sí, yo creo que sí. Vamos a pasar un momento, a ver... Apunta para allí, Javi. Sí, yo creo que sí. Bueno, me toca a mí hablar un poco de otra parte, ¿no? Y la parte de qué ha significado esto para la enfermería, ¿no? Hombre, yo aquí partiría de qué ha significado para mí también, como persona, ¿no? Y el compartirlo con ustedes. ¿Qué ha significado para mí un enfermero que lleva 24 años trabajando con personas con problema mental, ¿no? Y que siempre ha tenido la cabeza abierta, que siempre ha luchado por el estigma, por eliminarlo de la sociedad y sobre todo por normalizar, porque verdaderamente hay que normalizar.
Hay muchas cosas que hay que normalizarlas. Claro, compartir con estos compañeros que me han invitado a caminar con ellos me ha hecho ver las cosas con otras gafas, ¿no? Otras gafas diferentes, cosas que hasta mí, para mí, hasta ese momento eran ajenas, porque es verdad que uno se mete en su ámbito, en su nicho, en su historia, ¿no? Y ver las cosas de otra forma, ¿no? Entender por qué son niños, niñas, niñes, que yo hasta ahora no lo entendía. No lo entendía. Pero el proyecto me ha ayudado a mí a crecer como enfermera, ¿no? Como enfermera, la enfermera Castro que soy, ¿no? Y no me avergüenzo de decir enfermera porque en realidad soy enfermera, enfermera Castro, que ha trabajado a pie de cama, que ha gastado muchos suecos, trabajando con personas con muchos problemas, con necesidades, cubriendo necesidades, que es lo que verdaderamente es el verdadero rol que tenemos nosotros las enfermeras. Las enfermeras estamos ahí para cubrir solventar problemas, cubrir necesidades. De hecho, clarísimamente se ha visto en el COVID quién verdaderamente ha estado ahí al pie de cama sin menospreciar a ningún otro profesional, porque yo creo que todos somos necesarios. Pero fíjense cómo hemos estado ahí, luchando, peleando, hasta incluso, fíjense ustedes, eh, con ese voto hasta de entrega, de poder llegar a sufrir verdaderamente lo que sufre la persona y poder ser malo para nosotros. Pero hemos estado ahí. Yo creo que hemos estado ahí. Las enfermeras siempre están con la población, siempre están con aquellos que verdaderamente nos necesitan para cubrir necesidades. Mire, la enfermería, hay una compañera de la Universidad de Coruña, Chelo Carballal, muy buena gente, muy buena amiga, y yo recuerdo siempre que en una clausura de un curso académico, ella definió la enfermería. Y a mí me gusta la definición, siempre la utilizo, de hecho la he utilizado para algunas publicaciones, algunos libros que he escrito, pues siempre he utilizado esa frase porque me parece que es bastante gráfica de lo que es la enfermería. La enfermería no es otra cosa sino el arte de la palabra, la presencia y el silencio. Y eso es lo que ha tenido la enfermería, presencia. Y ahora mismo hay personas que nos necesitan, las familias nos necesitaban, y ahí hemos estado nosotros. Hemos estado nosotros para cubrir esas necesidades. En este caso, simplemente de hilo conductor con nuestro proyecto de investigación. Un proyecto que, bueno, que nace básicamente, bueno, pues con ese mecenazgo de alumni, de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, que apoya en un primer momento este proyecto y que, bueno, pues que poco a poco, ya lo contaba Marisa, lo ha contado también Olga, este proyecto poco a poco pues fue de alguna forma haciéndose visible. Porque sí es verdad que hemos conseguido algo, no es otra cosa, sino hacer verdaderamente visible, en este caso, una situación. Y visible, yo, Olga, discrepo contigo, no hemos ganado una leche, y disculpen la expresión, no me lo creo, hemos ganado. Somos el primero. 500 trabajos de toda España y en nuestra modalidad, de eso se han escogido 14, dos trabajos. ¿Me dicen ustedes que no hemos ganado? ¿Me dicen ustedes que no tenemos un minuto de gloria? ¿Me dicen ustedes que, perdonen, pero no? Lo siento, Olga, No, el minuto. discrepo contigo, hemos sido vencedores. El segundo, Vencedores. Javi, los Vencedores. segundos, Javi. ¿Eh? La medallita de plata, somos los No, segundos. yo No, sigo pero pensando el que no. minuto de gloria sí lo tuvimos, ¿eh? Vamos El a minuto de ver, gloria sí lo tuvimos. llegar ahí, Ya eso fue es una ganar, gloria. eso es ganar. Y hacer visible cuál es la situación de muchas familias. Y sobre todo generar herramientas para que otros se puedan de alguna forma beneficiar. Yo creo que, vamos a ver, esto es un triunfo, esta es la copa. Poco más tengo que decir. Yo creo que ahora, básicamente, ver un poco cuál es el producto. Hay un vídeo, realízate, que yo creo que es indispensable que de alguna forma lo proyectemos y que se vea físicamente cuál ha sido nuestro trabajo. Yo creo que, no sé cómo lo hacemos para Sí. poderlo proyectar, ahora no lo proyectan. Sí, los técnicos. Dentro vídeo. Un segundo para decirles, ahora cuando vean el vídeo, pónganse en la cabeza. Los padres nos piden gente totalmente normalizada que cuenten su historia. A los chicos les pedimos, a los que han grabado, les pedimos, haz una entradilla como tú te sientas. O sea, la entradilla es de ellos,
una entradilla como tú te sientas en tu día a día. Y después, dirígete a las personas, a los padres que sabes que te están escuchando, que van a aceptar, y cuéntales lo que tú decidas. Di quién eres y cuéntales lo que tú decidas. Y haz énfasis o no en que eres una persona trans si a ti te da la gana. Ese es el posicionamiento con el que me gustaría que vieran el vídeo, porque además está hecho con los recursos. Con esta gente aquí no me voy a atrever a decir que compramos una ensaladera y la forramos de papel de la verdad que aluminio sí. para que proyectara la luz, pero bueno. Hemos hecho maravillas para poder sacar esto adelante, sí. Creatividad. Sí, sí. Pues eso. Dentro vídeo, ahora sí. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. I wanna know. I wanna know. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. 1, 2 y 3. Les enquêtes sociétés qui passe petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur le toit, c'est aussi ça la vie qui passe petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. J'ai tout grillé pour petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. J'ai tout grillé pour petit poney, petit poney. Puis d'en bas dedans les enquêtes sociétés qui passe petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur le toit, c'est aussi ça la vie qui passe petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. J'ai tout grillé pour petit poney, petit poney, petit poney. J'ai tout grillé pour petit poney, petit poney. Petit poney, petit poney. J'ai tout grillé pour petit poney, petit poney. Hola, me llamo Daniela, aunque prefiero que me digan Dani, y soy estudiante de enfermería de 4º grado. Y ya, bueno, en breve ya soy enfermera. Sí que es verdad que a nivel académico pues me gustaría seguir dedicándome a lo que es materia trans, porque siento que es una cosa que sigue siendo importante seguir visibilizándola. A nivel de hobbies y de aficiones pues me gusta mucho salir a la playa, al parque, salir con mis amigos, tomarnos algo y demás. También es verdad que tengo un grupo de baile llamado Extra, en donde hacemos covers de K-pop y bueno, pues nos presentamos a concursos y a veces hay suerte y a lo mejor ganamos alguno que otro. Hubo un momento de mi vida en la que me sentía muy confusa y muy confundida, porque me sentía más decaída, apagada y no entendía muy bien por qué. Hasta que me di cuenta, teniendo otros referentes, que empecé a considerar que yo era una persona trans no binaria. Me sentía género fluido y me siento género fluido, porque un día puedo identificarme como mujer, otro día como hombre o como ninguno de los dos. Y eso es una cosa que costó mucho yo poder expresarlo, porque tenía miedo de que mi familia no lo entendiera, de que mis amigos me rechazaran, de incluso no conseguir pareja porque la gente pensara que eso era algo raro. Pero con el tiempo, pues al final pude irlo expresando poco a poco, porque sí que es verdad que fui sintiendo el apoyo de la gente que más cercana tenía. Así que es verdad que me habría gustado que mis padres en su momento, pues, se hubieran sentado conmigo y hubiéramos hablado y normalizado la situación, porque ser una persona trans es normal, igual que ser una persona cis. Y pues eso, el haber hablado, el que me apoyaran, el que me ofrecieran ayuda con ciertas cosas, como por ejemplo elegir la ropa, de cómo me quería yo mostrar al mundo. Finalmente, pues a día de hoy la relación con mi familia es muchísimo mejor, porque ya hemos podido hablar de esos temas, ellos ya poco a poco lo han interiorizado y lo han ido comprendiendo.
Y pues la verdad es que estoy muy contenta porque sí que es verdad que se ha notado ese cambio de cómo yo me sentía respecto a mi situación y mi relación con ellos antes y ahora, que se siente más como una familia unida y que de verdad nos queremos y nos apoyamos. Bueno, como sé que me están viendo y escuchando padres y madres de niños y niñas trans, pues quisiera decirles que lo más importante de todo es que los escuchen y que estén con ellos, que se sientan acompañados, que se sientan queridos, que es importante que no se sientan juzgados, porque al final no van a poder expresarse, si se sienten juzgados no se van a poder expresar de la forma en la que ellos quieren. Entonces, al final sigue siendo tu hijo o tu hija y no va a dejar de ser la persona quien es, solamente es dejarle ser quien es y ya está. Or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue. Or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue. Or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every... Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que este vídeo además es el culmen perfecto para esta maravillosa ponencia. Hay lágrimas en los ojos de algunas personas de la sala, seguro que en casa también. Yo, antes de abrir el turno breve de palabra, porque bueno, nos quedan 4 minutitos, podemos estar un poquito más con lo que puedan plantear, yo quiero darles la enhorabuena. Yo creo que es un orgullo para esta universidad, para la Universidad de La Laguna, y ya saben que desde el Aula Cultural de Diversidad LGTBIQ+, estamos, pues, de hecho, muy firmemente comprometidas y en este ámbito estamos orgullosísimas de que esto nazca también de la universidad, de esa Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria, que es un orgullo poder trabajar con ustedes, que estemos mano a mano en este trabajo y gracias a las familias también, a todo el equipo de personas, particularmente a las personas trans que han participado del proyecto, en unos momentos en los que... Bueno, ustedes saben que yo vengo del derecho, en unos momentos en los que ahora más que nunca se cuestiona los derechos de las personas trans y se utilizan como argumentos de autoridad, de peso, incluso académico, científico, investigador, ¿no? La posición que se da desde determinadas ramas de las ciencias de la salud, que ponen en duda, que cuestionan, que ponen sobre la mesa que las personas menores trans no pueden ser, niegan su propia existencia y su capacidad. Proyectos como estos, desde la academia, desde el conocimiento, desde la investigación y desde la ciencia de la salud, desde la enfermería, ponen sobre la mesa datos, hechos, realidades de personas que desde luego, personitas, si queremos decir, pero personas, criaturas, como dice Joana, la coordinadora de Transcan, personas que existen y que están ahí. O sea que muchísimas gracias y un aplauso pido para este proyecto y su premio, sin duda premio. Gracias, gracias. Voy a pedir que me asistan con el micrófono, si puede ser, por si hubiera alguna pregunta en la sala, alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, intervención. Tenemos pues 3, 4 minutitos para 5, si me pongo generoso, para eso. Aquí, el micrófono aquí, detrás de la pantalla. También pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del streaming en YouTube. Lo estamos siguiendo en directo, o sea que... ¿Alguien de la sala? Qué tímidos, ¿eh? Ah, yo pensaba, digo... Anthony. Qué tímido. Al principio siempre... Buenas tardes. No sabía si intervenir porque la historia de vida que reflejaron en ese vídeo es de una persona cercana con la que compartí todo su proceso porque su hermana fue mi compañera de clase en medicina
Entonces, ver lo empoderada que está ahora y lo feliz que está, fue como, wow, que haya podido visibilizar su identidad y que haya podido tener la oportunidad de unir la enfermería con algo que le apasiona, que es la atención a las personas trans, con lo cual ver que la academia también se preocupa y que el ámbito sanitario, que siempre nos lo planteábamos cuando estábamos en clase, que decíamos, algún día llegará la Universidad de La Laguna, algún día llegará el campus de Ciencias de la Salud a hablar de esto. Pues sí, ustedes son el reflejo de que se puede, a pesar de los obstáculos y las dificultades, hablar de transexualidad, hablar de sexualidad y de colectivo LGTBI desde un ámbito cualitativo, con lo que sabemos qué significa eso. Y gracias, o sea, mi más sincera admiración y agradecimiento por este espacio que han propiciado. Muchas gracias. Aprovecho Gracias a ti. precisamente lo que ha dicho Anthony, lo que ha dejado entrever en una parte de su intervención, cuáles son los obstáculos a los que se han enfrentado para poner en marcha obstáculos, resistencias, antes lo decía Elisa y no le cogía el micro, pero esa transfobia más simbólica, esas realidades que aún siguen estando presentes, o esos cuestionamientos también en el ámbito académico de que tocar las realidades LGTB o las realidades trans, bueno, esto no es ciencia del todo, esto, bueno, en fin, todo este tipo de cuestiones me gustaría sí saberlo porque creo que causan un poco el interés también en esta sede. Yo lo llamaría transfobia fina, sutil. Nosotros, cuando empezamos el trabajo de la tesis a la que hacía mención antes Olga, que empezó hace mucho tiempo, intentamos medir transfobia. Y somos una sociedad nada transfoba. Claro, las escalas validadas de transfobia, poco menos que te pego una paliza por la calle. Pero eso no es, eso que sería demoledor, evidentemente. Hay más cosas que son demoledoras y es una especie de transfobia fina. Es la diferencia de llover un chaparrón o ese chipi chipi que decimos los canarios que te va calando. Pues eso es lo que nosotros hemos vivido. Entonces, no se atreven a decirte soy transfobo, pero mira, es que tu investigación no sirve, ¿sabes? Porque es que resulta, saco dos palabras, las descontextualizo y te tumbo la investigación cuando verdaderamente no te quiero tumbar la investigación, cuando verdaderamente lo que te estoy tumbando es que tú te hayas creído que a los niños se les puede dejar transitar o no, cuando se dice en muchos foros, pero esta mañana incluso en Crisalis, un derecho, y te tengo a ti al lado, pero vamos, un derecho no es algo que yo te tenga que dar, es algo que tú no me puedes quitar, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando un niño de 2 años y medio te cuestiona, que los canarios somos precoces hasta para eso, en la literatura hablan entre los 3 y los 4, nosotros a los 2 y medio, que somos unos campeones, ¿no? Cuando un niño a los 2 años y medio te dice, es que yo soy, y genitalmente, digamos, utilizando las palabras de la compañera esta mañana, es un varón o un hombre, y dice, mamá, yo soy una niña, mamá, a ver cuándo los Reyes Magos se van a dar cuenta de que yo soy una niña para que no me traigan esto, mamá, si yo me muero volvería a nacer niña, mamá, ¿por qué si tú eres médico, por qué no me cortas el pene para que yo entonces ya sea una niña? ¿Pero de qué estamos hablando en esas infancias? ¿De qué estamos hablando? O cuando tienes 2 gemelos y uno es un niño trans, que es nuestra otra línea por la que vamos a coger. Aquí la transfobia fina hay que desmontarla desde la ciencia. Y desmontarla sobre la ciencia implica muchísimo trabajo, implica hablar por personas que están hasta las narices de que les estén cuestionando como padres su día a día de absolutamente todo lo que hacen. Eso sí son personas resilientes que tiran para adelante sintiéndose juzgadas por todo el mundo. Nosotros lo único que hacemos es intentar poner ¿que quieres este tipo de ciencia? Pues la vas a tener. Revisiones de la literatura, proyectos de investigación, pero verdaderamente esa transfobia fina, que es muy difícil de captar, la vivimos. Le decía antes a algún compañero, cuando vamos a Madrid, se dirige a mí una periodista para decirme que van a entrevistar a todos los candidatos y yo era mi equipo éramos uno de ellos. Y me dice, la pregunta que te voy a hacer, para que te la vayas preparando y demás, y tengas una actuación así rápida, sucinta y tal, es, ¿cómo se te ocurre traer un tema como este a un sitio como este? Yo me quedé, menos mal que soy una señora ya mayor y no digo lo que pienso directamente, porque y me fui a dar con Javi,
Digo, es que me ha pasado esto. ¿Eso cómo lo llaman ustedes? Si yo llevo un tema de la importancia de la cirugía de yo que sé qué, que es mi otro campo, nadie me hubiera hecho una pregunta así. ¿Eso cómo lo llamamos? Para mí eso es transfobia sutil, porque no, por supuesto, claro que sí, yo te voy a entrevistar a ti, voy a entrevistar a todas las demás, pero a ti te voy a lanzar esta pregunta. Me dolió. Me dolió y me condicionó toda la gala, que tenía una cara de Semana Santa que en vez de darnos un premio parecía que nos habían, que me lo decía Javi, me lo decía Olga, me lo decía nuestra rectora, que también tuvimos el honor de que nos acompañara. Esas cosas me ponen mal porque no las entiendo, no las entiendo. Yo también soy madre, que los dejen en paz a esos padres, que los dejen en paz. Pero claro, ese mensaje, les vuelvo a decir, en una reunión como la nuestra la podemos mantener. En otro tipo de reuniones hay que ponerse otro tipo de chaqueta. No sé si he contestado, me he enrollado con una persiana y no sé si he contestado lo que tú querías. De todas formas, yo voy a otra puntualización. Yo creo que también aquí influye mucho la normalización. Nosotros, por ejemplo, en la escuela hemos intentado, a veces te sorprende las nuevas generaciones, ¿eh? Te sorprenden. Van 50 pasos por delante de ti, o sea, y lo ven todo tan normal, o sea, y nosotros somos los que, claro, venimos de la historia de esas cabezas rosas y azules. Rosa para las chicas, azul para... Entonces, claro, te encuentras con situaciones muy peculiares. De hecho, tanto ha llegado la cuestión que, por ejemplo, nosotros ahora mismo estaba reunido con la directora de la unidad de igualdad aquí viendo sobre todo la parte de violencia de género, porque también nos importa un montón y además y tenemos nosotros como enfermeras que atender esa parte, pero hablando incluso de incluir ya el año que viene en el POAT, en la coordinación del POAT, incluir directamente en ese plan de orientación, pues que los chicos sepan qué tienen que hacer, que los chicos sepan qué tienen que hacer cuando sufren violencia de género, cuando tienen... O sea, son cuestiones, o sea, hasta incluso tenemos hasta una pequeña charla para que sepan qué tienen que hacer, pues para que me digan, o sea, yo quiero que me pongas el nombre que verdaderamente quiero que me pongas. ¿Y qué tengo que hacer? Y a veces los chicos llegan a la universidad y no saben. Entonces, es una preocupación y tenemos una preocupación sobre todo de formar a nuestros profesionales para que puedan dar esos cuidados de excelencia. Es que, ¿qué se merece verdaderamente la población? Cuidados de excelencia. Pero Javi, entre nuestros niños, los niños de nuestro proyecto, tenemos niños que siguen pasando francamente mal. Claro. O sea, que aquí hay dos realidades que conviven. La de los adultos que queremos darles un sitio, que queremos tal, la de los colegios que activan un protocolo y la de niños, y bien lo sabes tú y seguro que los presentes también tienen ejemplos, que lo están pasando francamente mal. Sí. Con odio incluso. Sí, sí, sí. Entonces, queda mucho camino, camino. Y para que Olga también pueda hablar en este último turno y cerrar, genial. Además, la pregunta la dirigía por ahí también. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Pues aprovechamos, hacemos la pregunta y seguimos. Natalia. Bueno, pues yo felicitarles, me ha encantado todo lo que han expuesto y la verdad que cuando hablabais un poquito de los casos de ese acompañamiento, pues a mí me venía cada cual con lo suyo, ¿no? Me venía ahí el tratamiento y el abordaje que se hacen para el tema de infancias trans en el caso de personas con discapacidades intelectuales, trastorno del espectro del autismo. Si a fecha os habéis encontrado con alguna situación, familias que acuden y la importancia también de contemplarlo en esa necesaria formación a profesionales del ámbito sanitario que estabais planteando, ¿no? Porque yo por experiencia, hace cuestión de 2 años, recuerdo el caso de una madre que llamaba de Gran Canaria, una madre que tiene 2 hijos con trastorno del espectro del autismo. Y recuerdo el testimonio de esa madre. Me llamaba en agosto y me decía, mira Natalia, tengo esta situación, tengo 2 hijos con trastorno del espectro del autismo y con uno de ellos, bueno, pues el sistema de comunicación que utilizo, nos comunicamos, le entiendo perfectamente y estoy segura que uno de sus hijos que tengo es un caso de una persona trans, una infancia trans, pero me encuentro con muchísimas barreras ya que pues a la hora de hacer esa valoración multidisciplinar y el equipo profesional que ha atendido a mi hijo, pues una de las conductas que manifiesta tiene que ver con pues conductas autolesivas a los genitales, ¿no? Y claro, como además de esas conductas y manifestaciones propias, en ocasiones se presentan conjuntamente, propias de lo que es el espectro del autismo, pues era como que relativizaban esas manifestaciones y ella lo que se venía a encontrar en definitiva era pues
falta de formación por parte de esos equipos profesionales con relación a temas relativos a la discapacidad. Entonces, yo creo que esto no se nos puede olvidar, ¿no? En definitiva, tiene que ver con todas las personas y ahí, pues que tienen que estar también, ¿no? Y tenemos que estar con esa preparación y con esa formación para entender que con las personas con discapacidades intelectuales del desarrollo, los trastornos del espectro del autismo, pues tenemos que estar con la preparación suficiente como para hacer ese acompañamiento, ¿no? A esas infancias, a esas adolescencias, a esas familias, ¿no? Y me gustaría comentaros un poco, que me comentaseis qué experiencias os habéis encontrado con situaciones parecidas a la que yo os narro. Y lo vuelvo a decir otra vez de nuevo, felicitaciones, me ha encantado vuestra ponencia y la mesa, y muchísimas gracias. ¿Tú quieres contestar ahora o...? Bueno, yo puedo hablar desde la experiencia de asociación, en la que sí nos han venido bastantes familias en las que se da... Claro, las personas trans no son personas planas, ¿no? Que a veces las vemos simplemente desde la óptica trans y todo lo demás, y parece que se borra, que desaparece, ¿no? Sí tenemos personas, familias que tienen menores que además de ser trans, pues entran dentro de este tema, ¿no? No hay, o sea, a ver, a veces se intenta minimizar, como tú muy bien has dicho, la característica trans porque se pone el foco en la diversidad autista del espectro, o a veces pasa al revés, ¿no? Porque a veces hay, se puede hablar incluso en primera persona, ¿vale? Cuando mi hijo empezó con el tránsito, esto fue en 2014, cuando antes de empezar el tránsito, tuvimos que llevarlo a un psicólogo porque estaba con unos comportamientos un poco como lo que narraba Daniela, ¿no? Entonces, el psicólogo al que acudimos no tenía ningún tipo de formación. Incluso se podía pensar una persona que se aísla, que no expresa sus emociones, que no establece contacto con el anterior, si estará desarrollando un comportamiento que entra dentro de ese aspecto. Afortunadamente, el psicólogo al que fuimos no era partidario de poner etiquetas. No le parecían suficientes muestras para poder poner esta etiqueta. Creo que otras personas a lo mejor no han tenido esa suerte, ¿no? Entonces, claro, ahí es un poco quién compite a la mirada de cuál es el sesgo también de la persona experta a la que acudimos. Sé que vamos un poco cortos de Que tiempo. vamos en el tema de la 3 formación, ¿no? De la formación de los profesionales. 3 minutitos muy brevemente, sí. Sí, sé que vamos un poco cortos de tiempo, pero en el caso de las personas trans me gustaría poner una cosa sobre la mesa que he aprendido a fuego en estos años. Hay que tener cuidado con que lo que en un ambiente como el nuestro consideramos una necesidad que poner sobre la mesa, en los ambientes de ahí fuera resulta que son auténticas razones para atacar a esas realidades. Entonces, claro, es que tiene un trastorno del espectro autista, claro, es que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, claro, es que es una persona con una discapacidad. Tenemos que tener un montón de cuidado de cómo abordamos estos temas porque me atrevería a decir que no son niños libres, son niños sujetos a un estigma fino, volvemos a lo mismo, porque aquí somos todos súper modernos, no tienen ustedes más que ver las noticias y lo que se está hablando a día de hoy. Entonces, en ese sentido, tener un montón de cuidado porque no los van a compadecer, entre comillas, tampoco es que busquen que se les compadezca, pero ni siquiera los van a apoyar, sino van a decir, ah, claro, fíjate lo que tiene ser trans, que termina siendo no sé qué o siendo no sé cuánto. Ojalá no tuviera que estar diciendo esto, pero en mi experiencia es lo que he vivido. Y sí que es verdad que puedes encontrarte con personas en las que convivan más de una situación. Efectivamente, y habrá que atender a todas las situaciones. Pero a mí lo que me preocupa es que intenten hacerlo sinergia nada más que por hacer daño. No sé si me estoy explicando. Porque es que eso me molesta muchísimo. Porque tú sabes, cuando sabes contra quién te tienes que defender, perfecto. Pero cuando lo dibujan de otras cosas, a veces las familias van de un lado para otro y reciben golpes por todos lados. De hecho, no tienen ustedes más que oír las noticias. Y espantarse, claro, porque si ustedes se ven con un niño que ha transitado en casa, que es tu hijo, que es lo que más quieres en el mundo, y estos políticos dando su opinión sobre cosas que no son, que ellos no viven de primera mano, pero que van a decidir el futuro de tantos de nuestros niños, se les pondrían los pelos de punta si los miran desde esa óptica.
Pues yo creo que es el broche perfecto para cerrar, porque bueno, como encima ya vamos con el programa un poco que toca otra de las ponencias, algunos nos tenemos que ir corriendo a dar clase porque estamos ahí entre una cosa y la otra. Gracias de verdad, gracias Elisa, gracias Javi, gracias Olga. Gracias a todas las personas que forman parte del proyecto TransKids, sin duda ganadores, ¿no? de un premio que es mucho más importante, y me lo van a permitir, que ese premio, ese reconocimiento importantísimo de las sociedades científicas y ese tipo de cuestiones, que sin duda no lo queremos desmerecer, es brutal que haya llegado a ser finalista, segundo, ¿no? en ese certamen, sino que yo creo que el mejor premio, el mejor reconocimiento es la mejora de la vida de las personas, la mejora de la calidad de vida de las personas trans y de las familias de menores y adolescentes trans. Gracias por hacerlo posible, gracias por continuar pues desde la universidad y desde la sanidad pública también haciendo hincapié en esta cuestión. Y sin solución de continuidad pasaremos a la siguiente ponencia. Doy la palabra ahora a la profesora María Dolores Morera Bello y a Anthony Carballo de la Asociación Diversa para que nos hablen del servicio que está por allí, el roll-up que se ha puesto en marcha en la Universidad de La Laguna, el servicio de asesoramiento sexual y detección precoz de VIH y otras ITS de la Universidad de La Laguna. Gracias de verdad y seguimos con la jornada.